Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí en su casa de oración. Una bendición, un privilegio para mí. Vamos a continuar, mis hermanos, en la carta de Tito, donde nos quedamos el domingo pasado. En la carta del apóstol Pablo al joven pastor Tito. La carta de Tito, mis hermanos, está después de Timoteo y no está en el Antiguo Testamento. Pues. Continuamos, mis hermanos. El domingo anterior, mis hermanos, si recuerdan, vimos el versículo 5. ¿Qué fue lo que vimos en el versículo 5? Vimos en ese texto tanto las necesidades y quedamos que íbamos a ver este domingo las características de un liderazgo piadoso para tener una iglesia saludable. El domingo pasado vimos la necesidad de un liderazgo piadoso. Vimos en el versículo 5 la necesidad de la confiabilidad, la necesidad de la fidelidad, la necesidad de la pluralidad y la necesidad de la docilidad. El día de hoy veremos en nuestro texto, en el versículo 6, vamos a ver las características de un liderazgo piadoso. Las características de un liderazgo piadoso. Recuerden que el domingo pasado, en el versículo 5, vimos la necesidad de un liderazgo piadoso. Pero el día de hoy, en el versículo 6, y si Dios nos permite los siguientes domingos, veremos las características de un liderazgo piadoso. ¿Cómo debe ser? Hago esta pregunta, hermanos, es retórica, no me la tienen que responder, solo quiero que reflexionen. ¿Cómo debe ser una persona que aspira a ser un líder en la iglesia? O en otras palabras, ¿cómo debe ser una persona que aspira a ser un líder piadoso en la iglesia? Ya vimos el domingo pasado que tenemos la necesidad de que un líder sea confiable, que un líder sea fiel, que haya una pluralidad en el liderazgo. Ya vimos que también el líder debe de ser dócil y acatar las instrucciones que se nos da conforme a las escrituras. Pero en específico, ¿cómo era el liderazgo que Tito debía implementar en las iglesias de la isla de Creta? Hago un recuento breve, hermanos. Si pudiéramos resumir esta carta de Tito, estos 3 capítulos con palabras claves para ver de qué trata cada capítulo. El capítulo 1 vemos que habla de liderazgo, en el capítulo 2 habla acerca de la congregación y en el capítulo 3 habla del estilo de vida de un creyente, ¿no? Si pudiéramos resumir, y recuerden que la palabra clave para esta carta es la palabra piedad, y el corazón de esta carta está en el capítulo 2, versículos del 11 en adelante, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este es el corazón de la carta. Recuerden que el tema que trae en mente Pablo es instruir a la iglesia cómo es que se debe vivir la sana doctrina para tener un verdadero impacto a las demás personas. En otras palabras, para tener un evangelismo eficaz se requiere tener una vida de piedad que es conforme a la doctrina. Este es el tema principal, hermanos, de esta carta. Vimos eso que Pablo lo introduce desde la introducción. Vemos que él dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Estoy trayendo en mente esto, hermanos. Ya vimos eso desde el inicio. Pablo quiere que estas iglesias en la isla de Creta sean iglesias saludables, que vivan el evangelio para la gloria de Dios. En otras palabras, que sean iglesias saludables. Y para ello, lo primero que él comienza en el versículo 5, en el asunto de su carta, es que para que una iglesia sea bíblicamente saludable, todo comienza en el liderazgo. Hay una necesidad de que haya un liderazgo piadoso, y esa fue la razón por la cual Pablo dejó a su hijo en la fe
a este joven pastor, a Tito, en la isla de Creta, para que él corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos o pastores en cada iglesia, así como Pablo había ordenado. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero hoy veremos, hermanos, las características de un liderazgo piadoso. Mientras que el versículo 5 nos muestra la necesidad de ese liderazgo, el versículo 6 en adelante al 9 nos muestra las características de un liderazgo piadoso. Entonces, hermanos, en este texto veremos, escuche, en este texto veremos lo que un líder debe ser en 3 áreas de su vida para tener una iglesia saludable. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos? En este texto veremos lo que un líder debe ser en 3 áreas de su vida para tener una iglesia saludable. Lo primero que vamos a ver es en el versículo 6, que es lo que veremos este domingo. Los demás puntos los veremos los demás domingos con el favor de Dios. Pero lo primero que veremos el día de hoy es que debe ser íntegro en su vida familiar. Del versículo 7 al 8, íntegro en su vida comunitaria. Y en el versículo 9, afianzado a la palabra de Dios. Las características de un liderazgo piadoso. Versículo 6, íntegro en su vida familiar. Versículo 7 al 8, íntegro en su vida comunitaria. Versículo 9, afianzado a la palabra de Dios. Lo que veremos el día de hoy es el versículo 6, con la ayuda del Señor, si el Señor nos lo permite, íntegro en su vida familiar. Para ello, hermanos, quiero leer el texto. Voy a leer desde el versículo 5 para conectarlo, que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Atención, versículo 6, que es el que veremos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Íntegro en su vida familiar. Y aquí quiero recordar un poquito acerca del contexto de esta carta, hermanos. Cito textualmente un comentarista. Debido a su relación con la iglesia en Corinto, durante el tercer viaje misionero de Pablo, hermanos, escuchen, Tito es mencionado 9 veces en 2 a los Corintios, en donde Pablo se refiere a él como mi hermano Tito y mi compañero y colaborador. El joven anciano ya estaba familiarizado con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran falsos maestros en la iglesia, quienes entre otras cosas insistían en que todos los cristianos, gentiles como también judíos, estaban bajo la autoridad de la ley de Moisés y tenían que circuncidarse, guardar el sábado, no comer carne de cochi para ser salvos. ¿Sí? Tito había acompañado a Pablo y Bernabé años antes al concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén podemos encontrarlo en Hechos capítulo 15, en donde esa herejía fue el tema. Creta era una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, midiendo alrededor de 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros en su punto más ancho. No entiendo esas cantidades, pero suena mucho, ¿verdad? Situada al sur del mar Egeo, había sido brevemente visitada por Pablo en su viaje a Roma. Ahí en los mapitas de su Biblia, hermanos, que no son inspirados, pero son muy útiles, puede ver dónde dice ahí Creta, ¿no? Y en los viajes de Pablo. Es bueno ver la geografía también para ubicarnos. Él regresó ahí a ministrar y más tarde dejó a Tito para continuar la obra de una manera muy parecida como dejó a Timoteo en Éfeso. Mientras que él iba a Macedonia, es muy probable que le escribiera a Tito en respuesta a una carta suya o a un reporte de Creta, ¿no? Pablo, hermanos, no estaba interesado nomás en establecer iglesias simplemente porque sí. Él quería que se formaran iglesias bíblicamente sólidas, que cumplieran la gran comisión, que glorificaran a Cristo. Pablo no era un simple mercenario que quería plantar una iglesia ahí nomás para hacerse popular o recibir ayudas. Él de verdad vivía para Cristo y quería alcanzar a toda la gente para Cristo y quería que la iglesia viviera para la gloria de Cristo. Y él se rodeaba de colaboradores fieles para poder cumplir ese propósito. Recuerden que ya hablamos en el versículo 4 quién era Tito. En la introducción hablamos en los primeros 3 versículos acerca del autor de la carta, de Pablo. En el versículo 4 hablamos del receptor de la carta, Tito. Y del versículo 5 en adelante vemos el asunto de la carta. Pablo comienza tratando
acerca del liderazgo, ¿sí? De la necesidad de liderazgo. Y en los versículos 6 en adelante, al 9, las características de un liderazgo piadoso. Ahora, lo primero que podemos ver aquí en los versículos 6 al 9, hermanos, si podemos hacer una división en nuestra mente de qué es lo que Pablo quiere abordar. Miren, Pablo quiere dejar en claro que la iglesia que tiene un solo pastor es una iglesia deficiente, que se necesita pluralidad de líderes, ¿cierto? Pero no solamente se necesitan muchos pastores en una iglesia y ya con eso es una iglesia sana. Deben ser líderes calificados bíblicamente, y Pablo nos da, inspirado por el Espíritu Santo, 3 áreas en las cuales él quiere que Tito preste atención para la selección de pastores para las iglesias. Fíjese, la primera área tiene que ver en cuanto a su área familiar, su matrimonio y su familia. La segunda área tiene que ver en cuanto a su relación, su vida comunitaria, cómo se relaciona, cómo es su carácter y en cómo se relaciona con los demás en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Y la tercera área que Pablo quiere que un líder sea íntegro es en cuanto a su compromiso con la palabra de Dios, que sea afianzado a la palabra de Dios, retenedor de la palabra fiel, para que pueda aconsejar a otros y a otros reprenderlos. Entonces, 3 áreas importantes en las cuales nosotros debemos de prestar atención para que un líder piadoso pueda ejercer el santo ministerio. Es, primeramente, en su área de su vida familiar, cómo es su relación con su esposa y con sus hijos. La segunda área, cómo es su relación con los demás, dentro y fuera de la iglesia. Y la tercera área, su carácter en cuanto a cómo es con la palabra de Dios. Tiene que aferrarse a lo que le ha sido enseñado y no puede desviarse a tendencias modernas. Tiene que permanecer firme a lo que se le ha encomendado. Estas 3 áreas, mis hermanos, es básicamente la sección que aborda del versículo 6 al 9. Hoy solamente veremos el versículo 6, un área, la vida familiar. Y esto tiene aplicación también para nosotros, hermanos, porque usted dice, creo que lo que va a predicar el pastor Francisco no es para mí, es para los pastores. Pues tenga cuidado, porque no es cierto. El propósito de que un líder de la iglesia sea irreprensible es para llevar a los creyentes a un carácter similar que se manifiesta o emula el carácter de Cristo. Entonces, no es responsabilidad solamente de los pastores tener este carácter. Todos los creyentes debemos de alcanzar este carácter, esta madurez, ¿sí? Y los pastores son puestos para ayudar a los creyentes con la palabra de Dios a alcanzar con la enseñanza esta madurez. Pero todos, mis hermanos, si usted quiere ser un creyente íntegro y vivir un evangelismo eficaz, usted y yo debemos de esforzarnos por tener estas cualidades independientemente de que usted no vaya a ser pastor. En cualquier ministerio que usted tenga, si usted quiere ser íntegro y fiel al Señor, debemos de desarrollar estas cualidades con la ayuda del Señor. Así que este pasaje tiene también implicaciones y aplicaciones para nuestra propia vida, aunque usted no vaya a ser pastor, y mucho menos pastora, porque no hay pastoras. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero sí tiene relación con su vida. Yo quiero que usted vea cómo este versículo 6 tiene relación con su vida y podemos aplicarlo de manera práctica para nosotros. Entonces, volviendo al punto principal, la primera área que el apóstol quiere tratar en cuanto al liderazgo piadoso en la iglesia de los ancianos es que un líder debe ser íntegro en su vida familiar, íntegro en su vida familiar. Y por eso comienza diciendo el versículo 6. Miren, primero comienza diciendo y establecieses ancianos. Está en plural, ¿cierto? ¿Sí? Está en plural, quiero que note eso. Pero en el versículo 6 pasa del plural al singular. Esto es importante, este cambio gramatical. Te voy a explicar por qué. Quiere que cada anciano que es parte del liderazgo cumpla con estos requisitos, no en general. ¿Se fija? Establecieras pastores en cada iglesia, pero si alguno de ellos es así. ¿Se fija? Cada líder que es parte del cuerpo de ancianos debe cumplir con estos requisitos, cada uno de ellos, no solamente unos cuantos, ¿no? ¿Se fija? La norma es para todo pastor, aunque haya pastores que dediquen más hay pastores de tiempo completo, hay pastores que son de medio tiempo en el sentido de que tienen un trabajo secular y aparte también atienden a la iglesia. Independientemente,
el grado de ocupación que un pastor pueda tener hacia la iglesia local no quita los requisitos, son los mismos. La responsabilidad es lo mismo. El valor es el mismo, ¿no? En cuanto al grado de responsabilidades que tenga un anciano o otro, puede variar. Pero en cuanto a su responsabilidad y requisitos, es lo mismo. ¿Sí? No podemos ser más indulgentes con un pastor que con otro. Todos estamos bajo el mismo estándar. Todos debemos de tener este carácter. Y note que también el texto nos enseña cuestiones claves en cuanto al carácter de los líderes, más que en lo que hacen, hermanos, lo que son y cómo lo hacen. Miren, el texto nos está enfocando, si alguno anhela ser pastor, debe de ser poderoso, elocuente, hablar bien, saber mucho y cautivar con su palabrería a la gente. Dice, debe ser irreprensible, carácter. Si no hay un carácter piadoso, no se puede ejercer el liderazgo. Por mucho que seas muy bueno al hablar, al enseñar, no podemos saltarnos esta realidad de que Dios está más interesado en lo que nosotros debemos ser que en lo que debemos hacer siquiera. Note, hermanos, un pasaje paralelo en 1 Timoteo capítulo 3. Todos los requisitos que se mencionan son más en cuanto a lo que un líder debe ser que en cuanto a lo que debe ser. En cuanto a lo que debe ser, simplemente dice apto para enseñar. Pero en cuanto a lo que debe ser, se enfoca más en el carácter. ¿Pueden ver esto, hermanos? Dios está más interesado, mi amado hermano, en tu carácter y en mi carácter que en lo que hacemos externamente. Podemos predicar muy bien, podemos enseñar muy bien, podemos tocar muy bien las alabanzas, pero Dios quiere que eso lo hagamos con excelencia, por supuesto. Yo no estoy diciendo que eso no es importante, pero Dios hace más énfasis en el carácter. Eso es importante, hermanos, porque hoy en día estamos tan acostumbrados a deslumbrarnos por oradores motivacionales que nos deslumbran con su capacidad de verborrea, pero la sustancia de su mensaje y su carácter, no hay Cristo, no hay evangelio. Mucho ojo con eso, hermanos. Mucho ojo con eso. Queremos una iglesia sana. Oremos por líderes sanos. Y para que un líder sea sano, debemos de ser íntegro en nuestra vida familiar. Lo primero que vemos aquí, hermanos, que subraya todo esto, dice, si alguno, es otra traducción más literal, si alguno fuere o es irreprensible. Esta palabra irreprensible significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. Significa que no puede ser acusado como resultado de una investigación pública. El propósito final de esta irreprensibilidad es presentar a los creyentes irreprensibles ante Dios mismo. No solamente para que los pastores manifiesten esta irreprensibilidad, sino que todos los creyentes puedan ser presentados a Cristo irreprensibles. Mira lo que dice primero los Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? De que todos los creyentes seamos presentados irreprensibles para el día de Cristo. ¿Se fija? Por eso los líderes debemos de estar modelando esta irreprensibilidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El que fuera irreprensible, en otras palabras, aquel que no pueda ser llamado a rendir cuentas, aquel que no tenga acusación alguna como resultado de una investigación, es decir, intachable, íntegro, que no pueda ser acusado por algo evidente, por una falta que lo descalifique. ¿Sí? Eso es ser irreprensible, hermanos. Que no pueda ser llamado a rendir cuentas y que salgas culpable. Porque podemos ser calumniados injustamente, eso pues nadie nos salvamos, ¿no? Pero una cosa es que nos calumnien y otra cosa es que lo puedan probar. ¿Sí o no? Un líder debe de ser irreprensible. Y esa irreprensibilidad aquí, hermanos, esta palabra irreprensible resume lo que es ser marido de una sola mujer y tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Es decir, miren, la palabra irreprensible aquí se usa para resumir estas cualidades en su vida familiar.
que sea hombre de una mujer y que tenga sus hijos en sujeción. ¿Sí? Del versículo 7, si se fijan, se vuelve a repetir esa palabra, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí ya está pasando de hablar de su vida familiar a su vida comunitaria, cómo él se conduce en los asuntos de Dios con los creyentes. Como administrador de Dios, y luego dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Todo eso, esas características resumen la otra palabra, irreprensible. O sea, Pablo está diciendo, es necesario que el que va a ser pastor sea irreprensible en su vida familiar, es decir, en su relación con su esposa y con sus hijos, y el que va a ser pastor sea irreprensible como administrador de Dios en su vida comunitaria. ¿En qué manera? En que no sea iracundo, no dado al vino, no soberbio, no codicioso, y todas esas características que menciona ahí. Luego en el versículo 9, cambia, en lugar de usar la palabra irreprensible, utiliza la palabra retenedor de la palabra fiel. En otras palabras, otra cualidad es que sepa atesorar, sepa aferrarse, esté afianzado a la palabra de Dios. ¿Sí? Esas tres cualidades debemos de ver en un líder, ¿no? Que sea irreprensible en su vida familiar, en cuanto a su esposa y sus hijos, que sea irreprensible en su vida comunitaria, en cuanto a su relación con los demás en la iglesia, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, todo eso que menciona, y también que esté afianzado, que esté arraigado a la palabra de Dios para que pueda enseñarla, aconsejarla y exhortarla fielmente. ¿Sí? Esas tres áreas son importantes en el liderazgo. Hoy yo me limitaré a ver solamente el área de la vida familiar. Irreprensible. Irreprensible entonces es la palabra que resume lo específico. ¿Qué es lo específico? Irreprensible ¿en qué sentido? En que sea marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Fíjese bien, marido de una sola mujer. Esto significa literalmente en el griego dice hombre de una mujer. Hombre de una mujer. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el líder o el hombre debe ser dado solamente a su esposa, y esto implica, hermanos, desde la institución divina del matrimonio, la fidelidad en el pacto matrimonial y la perseverancia en ese pacto. ¿Sí? Voy a explicar un poquito más de esto. El texto nos dice marido de una sola mujer, literalmente hombre de una mujer, pero implica muchas cosas. Y para ello, quiero que vayamos a la misma escritura para recordarnos en nosotros, hermanos, por qué Dios está pidiendo que un líder de la iglesia tenga un sumo respeto y viva el evangelio en su vida familiar. El evangelio, hermanos, obviamente debe de ser vivido de una manera genuina en todas nuestras áreas, ¿no? Pero el área donde se hace más énfasis y que debe de ser más enfático el apóstol en mencionar es la vida matrimonial. ¿Sí? Un hombre que no puede ser fiel a su esposa no debería de estar en el ministerio. Es peligroso. Porque el matrimonio es algo sagrado para Dios, porque refleja la relación de Cristo con la iglesia. Y el que no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y si lo más importante, lo más precioso, el tesoro más grande fuera de Cristo mismo que Dios te ha dado es tu esposa y no la sabemos cuidar, mucho menos vamos a poder amar y cuidar a gente que no es nuestra propia carne. ¿Se fijan? Es insensato, hermanos, pensar que alguien que no ama y cuida a su esposa pueda amar y cuidar a la iglesia. Porque no hay metáfora más profunda de la relación de Cristo con su iglesia que el matrimonio. Así como Dios ama a la iglesia, a su pueblo y se entregó a sí mismo por él, así los maridos deben amar a sus esposas. ¿Recuerdan que ya vimos eso? Pero es importante recordarlo. En primer lugar, el matrimonio no fue una invención humana. No se le ocurrió al pastor Eliseo, no se le ocurrió al pastor Francisco, no se le ocurrió al hermano Jorge, no se le ocurrió al hermano Emanuel, no se le ocurrió a nadie. El matrimonio es una institución divina. Vayamos a Génesis capítulo 2. Desde el principio mismo podemos ver esto.
Es claro, hermanos, ya lo sabemos, pero a veces es necesario recordar principios básicos, hermanos, para entender por qué Pablo le está dando, más bien Dios a través de Pablo le está dando tanto énfasis que el liderazgo debe de cuidar esta área de su vida. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Escucha, hermanos. Yo creo que hasta de memoria se lo sabe, pero preste atención. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios mismo dijo, no es bueno. ¿Recuerdan que tenemos un patrón y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, y era bueno, y era bueno en gran manera? ¿Se fijan? Pero solo de algo dijo Dios que no era bueno, que el hombre estuviera solo. Adán no le pidió a Dios que le diera una esposa. Dios fue el que determinó que la mejor manera en que el ser humano lo glorificaría es en la relación entre un esposo y una esposa en este mundo que él creó. ¿Se fijan? El matrimonio lo creó Dios, no el hombre. Por eso es algo hermoso y maravilloso y glorioso, porque Dios lo instituyó, no el hombre. La familia fue instituida por Dios, no por el hombre, y Satanás lo sabe muy bien, y por eso quiere destruir hogares, matrimonios y familias con ideologías perversas. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios permitió que Adán le pusiera obviamente nombre a todos los animales, porque era una manera en la que el hombre estaba enseñoreándose de la creación. Al ponerle nombre estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había dado para gobernar sobre su creación, ¿sí? Pero también para que él se diera cuenta que él necesitaba ser complementado, para mostrarle que él no podía solo en su labor y que haría mejor su labor de glorificar a Dios reflejando su gloria en el mundo que él había creado, enseñoreándose de la creación con su compañera que Dios le iba a crear. Y puso, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es curioso, hermanos, porque Dios pudo haber hecho a la mujer, así como hizo a Adán del polvo de la tierra, pero tomó una parte del hombre para recordarle que la mujer procede de él y que son una sola carne. ¿Se fijan? Hay una unidad muy profunda e íntima en esto, hermanos, entre el hombre y la mujer. Dios pudo haber hecho a la mujer así como hizo a Adán, ¿cierto? Del polvo de la tierra así separaditos y luego después juntarlos, pero Dios quiso sacar una costilla de Adán para que viera que ella sería una sola carne con él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La primera poesía de la historia de la humanidad dijo entonces Adán, con mucha alegría, hermanos, lea esto con mucha alegría. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hermanos, Dios es sabio y le dio un regalo hermoso a él para que lo pudiera complementar en su labor. ¿Sabía Adán que lo que Dios había hecho de él, a la mujer, era perfecto? Porque Dios lo había hecho, ¿no? Dios no pudo haber hecho algo mejor para el hombre y el hombre para la mujer que lo que hizo en ese momento. Adán y a su esposa. Un diseño perfecto, hermoso, glorioso, hermanos. Sin quitarle ni ponerle, fue de lo mejor. Un hombre y una mujer unidos por el Creador, lo máximo. Perfecto. Puro. Sabio, excelente, hermanos, ¿no? No hay otro mejor diseño que este, porque Dios lo hizo. ¿Sí? Y luego versículo 24 se nos da el principio de cuál es la razón por la cual el hombre y la mujer dejan su núcleo familiar de sus padres para crear una nueva familia. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto nos habla de la intimidad que había en ellos antes de la caída, ¿no? Pero el principio es este, ¿no? Dios los unió y por eso era unión sagrada. Era una unión sagrada, profunda, vitalicia, que manifestaba la gloria de Dios porque refleja incluso la unidad de la Trinidad. 12 personas diferentes hechos una sola carne. ¿Se fijan? Refleja la gloria de Dios, hermanos. Es algo glorioso.
porque refleja el amor de Dios, la intimidad que Él tiene con su pueblo. Hermanos, Dios no pudo haber hecho algo tan glorioso, tan grande como el matrimonio, que a tal grado que en Efesios capítulo 5, Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo respecto a esto de Cristo y la iglesia, Dios no pudo encontrar una analogía mejor para comparar esa relación tan profunda que existe entre Él y su pueblo y su amor, que por esa razón inventó el matrimonio, para reflejar cómo Él nos ama y cómo nosotros estamos unidos a Él en Cristo, ¿no? El matrimonio es algo más allá de lo que nosotros vemos que firmar un papel, como muchos dicen, ¿para qué ocupo? Y aunque el matrimonio cumple un propósito temporal, porque en el cielo no va a haber casamientos, pero aquí en este lado de la eternidad cumple con ese propósito de manifestar esa relación mística de Cristo y la iglesia. Y por eso es algo glorioso. Porque no hay un grado mayor profundo de intimidad entre dos seres humanos que lo que pueda haber entre un hombre y una mujer casados. ¿Sí? Es algo glorioso, hermoso. Sabemos todas las dificultades que hay por el pecado, pero a pesar de lo que el hombre se empeñó, de lo que Satanás hizo cuando introdujo el pecado, Dios sigue conservando belleza en eso. A pesar de que el hombre y las mujeres somos tan pecadores, hay dificultades, hay pleitos, ha habido divorcios a lo largo de la historia, aún así no deja de ser glorioso el hecho de que cuando un hombre y una mujer se unen en un compromiso formal de pacto para crear una familia, eso es algo hermoso, glorioso. ¿No es así? Por eso, hermanos, ahora ya estamos entendiendo un poquito por qué Pablo está, más bien Dios a través de Pablo está poniendo tanto énfasis, hombre de una mujer. Y no solo eso, hermanos, si nos vamos a Mateo 19:3, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo reitera, reafirma lo que vimos en Génesis capítulo 2, acerca de la permanencia del matrimonio. Mateo 19 del 3 en adelante, escuchen, esto es muy importante, hermano. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, ¿nos podemos divorciar por cualquier motivo? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, se está remontando a Génesis 2, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está rectificando lo que ya dijo en Génesis 2:24. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se fija? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ojo, Moisés no mandó, permitió. ¿Se fijan cómo estaban distorsionando la palabra? Dios nunca ordenó el divorcio, lo permitió, pero eso no significa que fuera su voluntad, así como la poligamia la permitió, pero no fue su voluntad, ni agradable a él. Moisés os permitió repudiar a sus mujeres. Versículo 8, él les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. En otras palabras, la razón por la cual Dios permitió el divorcio no fue por una causa legítima en él que lo glorifique, sino por el pecado del ser humano, por la dureza de los corazones. Pero no hay ninguna razón justificable para un divorcio. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera, escuchen, que repudia a su mujer o se divorcia, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ojo, hermanos. Y quiero aclarar esto porque es importante, hermanos, aquí, en este texto, prestar atención. Muchos piensan que la cláusula de excepción aquí de Mateo 5 y Mateo 19, de salvo por causa de fornicación, es la única causa legítima por la cual una persona se puede divorciar y volver a casar cuando hay adulterio. Pero déjenme ver con usted el texto, déjenme llevarlo al texto
para que podamos entender esto en su contexto. La cláusula de excepción, hermanos, de salvo por causa de fornicación, solo aparece 2 veces y aquí en Mateo. Número 1, Mateo fue escrito para judíos, ¿cierto? No encontramos esta cláusula de excepción ni en Marcos ni en Lucas. Si usted va a Lucas y dice, el que se casa con la divorciada comete adulterio y no hay cláusula de excepción. Número 2, la palabra aquí que se utiliza para fornicación viene del griego porneia, que significa inmoralidad sexual. Y la palabra que se utiliza para adulterio es otra, moigeia. Y aquí Mateo hace una distinción de estas palabras. Aquí el Señor hace una distinción de estas palabras. De hecho, si nosotros vemos allá, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, donde también se menciona esa cláusula de excepción, hermanos. Vemos esa cláusula de excepción cuando dice cualquiera que comete adulterio. Y la palabra que se utiliza ahí, adulterio, es diferente a la que se utiliza en porneia. Déjenme explicarle por qué, hermanos. ¿Recuerdan cuando José quiso dejar a María secretamente? De hecho, en el evangelio aquí de Mateo, dice que quiso divorciarse de ella secretamente. Utiliza la misma palabra para divorcio. Porque creyó que María le había sido infiel. Y los judíos en Juan 8 acusaron a Jesús de que le dijeron, nosotros no somos nacidos de porneia, de fornicación. ¿Recuerdan esto? Porque creían que María le había sido infiel a José. Pero es curioso que los judíos no utilizaban la palabra adulterio cuando había una relación sexual antes de que el matrimonio se consumara. Esa palabra porneia o fornicación se utilizaba solo en la etapa del desposorio, cuando no quedaba formalizado el matrimonio. Entonces lo que Jesús está queriendo decir aquí, que cuando están en esa etapa del desposorio, porque el noviazgo era un compromiso para casarse, que casi solo el divorcio lo rompía, hermanos, no era como ahora, ¿no? Entonces, si en ese proceso de formalización del compromiso, el desposorio, había inmoralidad sexual, la persona podía quedar libre de ese compromiso y futuramente volverse a casar. Pero esto no aplica para alguien que ya está formalmente casado. ¿Sí? No hay divorcio ni recasamiento según las escrituras, hermanos. ¿Sí? Si alguien llega tristemente a pasar por esta situación, lo que debe hacer según la palabra de Dios es guardarse para el Señor mientras la otra persona esté viva. Porque el que se casa con la divorciada, como dice el texto, comete adulterio. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, tranquilos, hay esperanza. Muchos de nosotros venimos cargados de pecado y el divorcio no es el pecado imperdonable y hay gracia y perdón en Jesucristo. Si alguno de nosotros cometimos este pecado, no significa que en la actualidad, si tú fuiste divorciado y te volviste a casar y ahora ya estás en Cristo, estés en adulterio. No. El adulterio se convierte cuando te divorcias y te vuelves a casar. Pero una vez que ya está consumada la relación, tú tienes que santificar tu relación para Cristo y ser fiel. Y no significa que todo el tiempo vas a estar en adulterio. ¿Me explico? Hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Porque muchos de nosotros venimos arrastrando con un pasado pecaminoso, pero el Señor nos ha perdonado y nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Sí? Esto es para, en el momento que ya sabemos esto, hermanos, no es recomendable ni aconsejable que alguien se divorcie y se vuelva a casar mientras la otra persona está con vida, porque Dios lo considera adulterio, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, no debe ser separado por el hombre. Y puesto que el matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia, Jesús jamás se divorciaría de la iglesia, la salvación no se pierde. Entonces decimos, ok, si el matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia y la salvación no se pierde, pero por adulterio sí te puedes divorciar y Cristo sí te quitaría la salvación. Es como si dijéramos eso, ¿no? Es imposible. Jesús jamás se divorciaría de su iglesia, ¿no? Entonces, si estamos en Cristo, guardamos ese pacto no porque la otra persona lo merezca, sino por el significado y lo sagrado que es ante los ojos de Dios. Así que, jóvenes, mucho ojo, presten atención, no tomen las cosas a la ligera. ¿Sí? ¿Cómo era el noviazgo en las escrituras? Un compromiso formal para casarse. Jóvenes, si ustedes nomás se pusieron de novios a ver qué pasa,
Eso es pecaminoso. Si ustedes están de novios, ya tienen que tener fecha para la boda. O al menos estar pensando en el matrimonio formalmente. No ponerse nomás de novios así. Y con muchas restricciones al respeto, ¿no? Al respecto. Porque debe ser un compromiso formal, hermanos. Jóvenes, jovencitas, no es nomás ponerse de novios. Implica un compromiso formal para el matrimonio. Padres cristianos, si ustedes aman a sus hijos, debe de haber esas reglas. Que si sus hijos van a tener novios o novia, que sea porque se van a casar, no nomás a ver si funciona, a ver qué pasa. ¿Sí? Y esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿puede un creyente que fue divorciado ser pastor? Por lo que yo entiendo de lo que acabamos de ver en este texto, hermanos, la respuesta es no. Una persona divorciada no debería de estar en el ministerio. Aclaro, no significa que si está viviendo en santificación, en integridad, no pueda servir al Señor, enseñar o predicar alguna vez. Yo no estoy diciendo que esa persona ya no puede servir al Señor. Estamos hablando del ministerio pastoral. Es un requisito. Marido de una sola mujer. También otra implicación es que si un pastor llega a caer en adulterio, puede ser perdonado, puede ser restaurado en su comunión con Dios, con la iglesia, pero no puede volver más a ser pastor. Hay más textos, hermanos. Proverbios 5, 15 al 22. Podemos seguir viendo la palabra de Dios. Proverbios 5, 15 al 22. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es una metáfora para decir, bebe el agua de tu misma cisterna, sé fiel y deleítate en todos los aspectos solamente con tu esposa. No se te ocurra andar volteando por ahí buscando, ni en tu mente, ni en nada. No debes de tener ojos más que para tu esposa. Malaquías 2:13. Malaquías 2:13, hermanos. Después de Zacarías, Malaquías 2:13. Miren. Dice al 17, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14, ¿por qué? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho que él odia, aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y finalmente Efesios capítulo 5, 21, versículos del 21 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y las esposas se sujetan a sus esposos así como la iglesia a Cristo, porque grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, esto es más serio de lo que pensamos. Incluso, miren, podemos rectificarlo para que quede bien claro que desde el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, el adulterio era considerado un pecado grande, una inmoralidad grande. Miren en Génesis 20, cuando Abraham echa mentiras diciendo que Sara era su mujer y Abimelech quiso tomarla por mujer, Dios se ajustició a Abimelech,
Pero Abimelech no sabía que era su hermana de Abraham y por eso Dios le dijo, por eso te estoy reteniendo, pero si no la devuelves, vas a morir todos los de tu casa, ¿no? Y cuando Abimelech le reclama a Abraham, fíjese lo que le dice Abimelech a Abraham. Versículo 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Fíjese cómo Abimelech y su casa consideraban el adulterio, tomar la mujer que no era de él, que ya estaba casada, un grande pecado. Vemos lo que pasó después con David, primero de Samuel 12:10, cómo Dios catalogó el pecado de David, su adulterio con Betsabé. En segundo de Samuel, hermanos, segundo de Samuel 12:10, dice así, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Se fijan que ese fue un pecado grave para Dios, el adulterio de David, aunque era rey y todo? En otras palabras, en conclusión, hermanos, podríamos citar más textos, pero este es el punto. El matrimonio es la unión sagrada y de un compromiso formal ante la sociedad y ante Dios, entre un hombre y una mujer que se casan por lo civil y por lo religioso y unen sus vidas para la gloria de Dios, ¿sí? Y eso es un compromiso solemne y sagrado. Y si un hombre no puede mostrar fidelidad en el pacto más básico y solemne que ha hecho, no puede ser fiel en administrar los asuntos de Dios. ¿Sí? No deberíamos poner en peligro a la iglesia ordenando hombres en el ministerio que tienen tendencia a no querer ser fieles a su esposa. Todos tenemos luchas, obviamente, eso no significa que un pastor no va a tener luchas y que en todas las áreas va a ser perfecto, pero debe mostrar, hermanos, una constante de fidelidad a su esposa. ¿Sí? Así que alguien que no cumple con este requisito, hermanos, no debemos de considerarlo para el ministerio. Ahora, no, suena muy duro lo que estoy diciendo porque yo mismo podría quedar descalificado y admito mi responsabilidad y si fuera mi caso, tengo que aceptar lo que la palabra de Dios me dice y que Dios me guarde de ello, ¿no? Pero esto no se trata de mí, hermanos. Yo no gano ni pierdo nada con esto. Esto se trata de Dios y de su iglesia santa. Y yo no puedo decir menos de lo que su palabra dice. Porque eso se trata de la iglesia de Dios, no de mí. Lo que a mí me conviene o no me conviene. Esto es lo que Dios piensa y dice que debe ser un líder que gobierna la iglesia. Debe amar a su esposa, cuidarla, protegerla y serle fiel. Si no, no puede cuidar la iglesia de Dios. Por eso debemos de estar orando mucho, hermanos, por nuestros pastores, para que Dios nos ayude en nuestra vida matrimonial, porque no es fácil vivir esta vida íntegra, pero en la gracia de Dios se puede. No solo los pastores, todo creyente puede vivir fielmente. Lo segundo, dice, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que tenga hijos creyentes. Hermanos, aquí puede haber dos interpretaciones. Creyentes de un adjetivo griego pistos, que puede ser literalmente creyentes, es decir, que sean salvos, que hayan creído en el Señor Jesucristo, que tengan una fe salvadora, es decir, que sus hijos sean cristianos. O la segunda opción es que se puede traducir esta palabra como fieles. En 2 Timoteo 2:2, esta es la traducción que se le da a este adjetivo. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:2 para que veamos otro uso de esta palabra. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí cuando dice hombres fieles, también se utiliza el mismo adjetivo y no dice hombres creyentes, ¿no? Porque se da por hecho de que estos hombres ya son nacidos de nuevo, ¿verdad? Aquí está hablando de que sean fieles en algo. Entonces aquí cuando habla de los hijos, no necesariamente se refiere a que sus hijos sean salvos, porque la salvación no podemos originarla nosotros en nuestros hijos. Se refiere que mientras viven con nosotros y están bajo nuestra responsabilidad, son fieles a nuestro liderazgo y se someten a sus padres. ¿Sí? Porque no podemos asegurar la salvación. O sea, pueden ser externamente, moralmente bien portados, pero no sabemos si sus corazones son regenerados, ¿no? Pero lo que sí descalificaría a un pastor es que no tenga en orden su casa y sus hijos sean un caos. ¿Sí?
que tenga hijos fieles. Es una mejor interpretación y corrección y traducción, perdón. Que tenga hijos fieles. Y luego reitera, que no estén acusados de disolución. Esta palabra disolución se refiere a una vida desenfrenada, sin restricciones morales, ¿no? Y rebeldía, o rebeldía. Aquí rebeldía significa ser desobediente sin respeto a las autoridades, ¿no? Entonces, disolución, una vida desenfrenada sin restricciones morales, rebeldía, sin respeto a las autoridades, ¿no? Los hijos de los líderes no deben demostrar rebeldía. Porque recuerden que la crianza piadosa, según Efesios 6, del 1 al 4, se resume en esta frase. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer con una actitud respetuosa. ¿Cómo podríamos resumir nuestra tarea de crianza a nuestros hijos? Debemos enseñarlos a obedecer con una actitud respetuosa. Mira lo que dice Efesios 6, 1 al 4 respecto a esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En resumen, ¿cuál es el deber en la crianza de los padres? Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer con una actitud respetuosa. Hermanos, vivimos en una época donde preferimos ir al terapeuta en lugar de ejercer una disciplina. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, la vara de la disciplina implica un castigo físico y es bíblico. Pero también dice, no se apresure tu alma en destruirlo. No lo vas a andar golpeando por cualquier cosa. Pero la disciplina, la instrucción, debe de ser constante. Debemos de enseñarles a nuestros hijos a respetar a las autoridades. Si no les enseñamos a respetar en el hogar a los padres, no van a respetar a nadie cuando crezcan, hermanos. ¿Sí? Es una responsabilidad. No usando una actitud dictatorial, sino en amor, en humildad, con paciencia, pero debemos de enseñarles a nuestros hijos a respetar a las autoridades, porque esto es justo y le agrada al Señor. Porque al enseñarles nosotros a nuestros hijos a obedecer a las autoridades, los estamos preparando para que ellos obedezcan al Señor. No lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por amor a Dios que nos manda esa encomienda, hermanos. Si nosotros, hermanos, no oramos por nuestros hijos, no tratamos de darle un buen ejemplo, no tratamos de instruirlos en la palabra y no les damos pau, no los amamos de verdad. Lo peor que podemos hacer es decir, y te voy a pegar. Hermanos, tampoco lo vas a andar pegando por cualquier cosa, ¿verdad? Obviamente eso también no está bien. Ni pegarle airado, ni pegarle porque te avergonzó ante los demás, ese no sería un buen motivo. Sino el propósito de la disciplina es una instrucción para quitar su alma de la necedad. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina la apartará de ella, ¿no? Puesto que nuestros hijos nacen siendo pecadores, necesitamos guiarlos conforme van creciendo y en algunas ocasiones algunos van a necesitar más pau que otros, pero es por amor, hermanos, porque Dios al que ama, a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina, ¿no es así? Tal vez ya no con paus físicos, a veces sí, pero es parte del proceso amoroso de Dios. La disciplina es parte de la instrucción. La crianza, hermanos. Y tenemos ejemplos en las escrituras de mala crianza y de buena crianza. ¿Recuerdan el sacerdote Elí? Allá en 1 Samuel 2:27, miren. Vamos a ver tanto ejemplos de mala crianza como de buena crianza. Miren, allá en 1 Samuel 2:27. 1 Samuel 2:27, miren lo que Dios le recrimina a este líder. Escuchen, 1 Samuel 2:27 en adelante. Y vino un varón de Dios a Elí, el sacerdote, y le dijo, así ha dicho Yahweh, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Iría a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Escuchen esto. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto,
Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Recuerden lo que hacían los hijos de Elí, pecados muy graves, ¿no? Aparte de las ofrendas, de profanar las ofrendas, tenían inmoralidad sexual con mujeres. Y Elí nomás les llamaba la atención así blanditamente, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Primero de Reyes 1:6, con David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que tuvo sus fallas. Primero de Reyes 1:6, hablando de una rebelión de uno de sus hijos, y mire cómo era la actitud de David hacia él. Versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Pero la frase que dice aquí, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Hermanos, cuidado. Ejemplos de una buena crianza. Job, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Vemos un contraste con Job. Job está antes de Proverbios, antes de Salmos. Job 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Job 1, del 4 al 5, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué nos dice el versículo 4? Que Job los había enseñado a amarse, a respetarse y a ser unidos, porque estaban en comunión, ¿se fijan? Versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. O sea, ni siquiera le constaba a Job que ellos habían pecado, ¿no? Pero por si quizá han pecado en sus corazones. Abraham, Génesis 18:19, la evaluación que Dios hace de él, de cómo instruiría a sus hijos para andar en sus preceptos. Génesis 18:19. Génesis 18:19 que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y en el capítulo 22 vemos a Abraham obedeciendo a Dios, ofreciendo a Isaac como sacrificio y su hijo viendo un legado de obediencia y de fe de su padre, ¿cierto? Tenemos entonces ejemplos de mala crianza y de buena crianza. Debemos de criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos, hermanos. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer con una actitud respetuosa, no una actitud tirana, siendo ejemplos, siendo sabios, pidiendo consejo, pero guiándolos para que ellos un día puedan respetar y obedecer al Señor por amor a Cristo. Estas cualidades, mis hermanos, no se demandan solamente para los pastores. Todo creyente debemos de fomentar estas cualidades. Pero para estar en el liderazgo pastoral es un requisito, ¿no? No es una opción. Hermanos, esto no es fácil para mí. Si yo estoy predicando esto, hasta a mí me pega duro, porque yo también soy pecador como ustedes. Y yo también estoy creciendo en muchas áreas, hermanos, en mi vida. Por eso les pido que oren por mí, por nuestro pastor Eliseo y por los que se agregarán al ministerio el día de mañana, para que Dios nos dé la gracia y en su misericordia nos sostenga para poder ser íntegros en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria y nuestra disposición a ser fieles a la palabra de Dios. Y poder así tener una iglesia sana. Entonces, mis hermanos, lo que hemos visto aquí en este versículo es una de las 3 áreas en las cuales un líder debe trabajar piadosamente para tener una iglesia saludable. El Señor nos ayude, hermanos. Esto es imposible en nuestras fuerzas. No se puede sin Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Nosotros no somos mejores que ustedes. Es por la gracia de Dios que Dios nos seleccionó para esto
y nos ha capacitado y nos da la fuerza, pero no porque nosotros seamos superiores a ustedes. Tenemos las mismas luchas que ustedes y también es complicado para nosotros, pero por eso deben de estar orando por nosotros, para que Dios en su gracia nos capacite para ser íntegros en todas estas áreas y poder así guiar a la iglesia piadosamente, para que todos alcancemos esa madurez y nos parezcamos a Cristo y podamos brindar un evangelismo eficaz con vidas transformadas. Esa gracia que salva también transforma, sostiene y nos lleva a la gloria eterna. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Señor amado, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra, Señor. Sé que no es fácil, Señor, porque como pecadores que somos, hemos fallado y nadie somos dignos para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Pero gracias porque no se trata de nosotros. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, tu gracia transformadora, y porque tú quieres una iglesia santa, quieres líderes santos, íntegros, que guíen a una iglesia sana, Señor, para que reflejemos el verdadero y glorioso evangelio de tu Hijo. Danos esta gracia de poder crecer en estas áreas en nuestra vida, Señor, y ser íntegros, y que levantes más pastores fieles en esta iglesia, que podamos juntos guiar a tu rebaño a los pastos de tu palabra para ser más como Cristo, para tu gloria y honra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos. Y ya saben la instrucción, no se vaya sin saludar, hermanos, ¿eh? Vamos a entonar nuevamente el himno que nos aprendimos de la hoja.